Amén. Dejamos el tiempo a nuestro hermano Víctor. Hermanos, muy buenos días, bienvenidos sean a la casa del Señor. Espero que se encuentren bien, disfrutando de las bendiciones del Señor. Y bueno, hoy tengo el privilegio de impartir la Santa Cena, al igual que la semana pasada. Así que por favor quiero que abran sus Biblias en la carta a los Gálatas, capítulo 6, del versículo 14 al versículo 15. Gálatas capítulo 6, versículo 14 al 15. ¿Ya lo tienen todos, hermanos? Gálatas 6, del versículo 14 al 15. Dice así la palabra del Señor. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Mis hermanos, al igual usted que yo, creo que se ha dado cuenta a lo largo de su vida que todos los seres humanos buscamos motivos en los cuales nos podamos gloriarnos. Algunos, mis hermanos, se glorían en sus logros, en sus posesiones, en su reputación, en su influencia. Sin embargo, mis hermanos, quien escribió esto fue el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y Pablo, mis hermanos, tenía credenciales religiosas y académicas muy envidiables, lo cual era un hombre muy influyente. Y el problema que estaba afectando grandemente a las iglesias en Galacia era que estaban haciendo a un lado la cruz de Cristo, lo que Cristo hizo por los creyentes, y poniendo en su lugar las obras humanas. Y mis hermanos, tenemos que reconocer hoy que muchos de nosotros, o muchas personas, o muchos cristianos, son tentados a gloriarse por los logros que han tenido en este mundo, por el dinero que ganan, por los títulos que tienen, por los hijos con los que cuentan. Pero mis hermanos, hoy quiero hablar acerca de la gloria de la cruz. Quiero que usted y yo, antes de venir a la mesa del Señor, aprendamos a gloriarnos solamente en la cruz de Jesús, solamente en la cruz de Cristo. Y por eso en el versículo 14 vamos a aprender que la cruz es el único motivo de verdadera gloria para los cristianos. La cruz es el único motivo de una verdadera gloria para los cristianos. Versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, mi hermano, eso significa que usted y yo no debemos gloriarnos en nuestros logros económicos, académicos, sociales. Está de más para un cristiano gloriarse en todo aquello. Solamente debe de gloriarse en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo único que debe de hacer que los cristianos se gloríen hoy y siempre, todos los días de su vida. Mis hermanos, Pablo tenía mucho en qué gloriarse, grandes credenciales religiosas, académicas, pero en Filipenses capítulo 3 del versículo 4 al 7 va a decir que lo tenía por basura, y en el original griego por estiércol, comparado a lo que Cristo había hecho por él, las credenciales de Jesús. Eso nos deja una gran enseñanza, mis hermanos, que nuestra identidad no se basa en nuestros logros económicos y académicos, sino en lo que Cristo hizo por nosotros. Porque usted y yo somos hijas e hijos de Dios, y eso es un motivo, mis hermanos, en el cual debemos de gloriarnos todos los días de nuestras vidas. Lo segundo lo encontramos en la segunda parte del versículo 14, y es que la gloria de la cruz se debe a que la cruz
produce una verdadera ruptura de nuestras vidas con el mundo. Vuelvo a repetir esto. La cruz produce una ruptura entre el cristiano y este mundo pecaminoso. La segunda parte del versículo 14 dice: por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Mis hermanos, usted puede hacer cualquier ritual que usted me diga, pero lo único que a usted le ha quitado el apetito de pecar es la obra de redención de Cristo en la cruz del Calvario. Todos los que estamos aquí somos pecadores, y algunos pecan en mayor grado y otros en menor, pero yo estoy seguro que usted ya no peca igual como cuando usted no conocía a Jesús, como cuando usted no había nacido de nuevo. Y ese apetito por el pecado usted ha cesado en usted gracias a la obra de la cruz del Calvario de Cristo Jesús. No es necesario, mis hermanos, no es por lo que usted hace, no es porque usted viene a la iglesia, no es porque usted lee la Biblia, y por supuesto que usted lo debe de hacer, pero lo que verdaderamente usted, mi hermano, mi hermana, lo ha apartado de este mundo y lo ha apartado para Dios, es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Finalmente, en el versículo 15, para finalizar, la gloria de la cruz la podemos ver porque la cruz es lo que nos concede un nuevo nacimiento. La cruz nos ha concedido un nuevo nacimiento. Versículo 15: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Mis hermanos, la cruz es lo que a usted y a mí, lo que Cristo hizo por nosotros, es lo que hoy ha hecho que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. No es su buen comportamiento, que usted y yo deberíamos de tenerlo. No son sus buenas obras, que deberíamos de tenerlo, porque en Efesios capítulo 2 versículo 10 va a decir que Dios ha preparado buenas obras de antemano para que andemos en ellas. Pero no son las buenas obras lo que nos otorgan la salvación, es la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Mis hermanos, si en algo debemos gloriarnos, es en la obra de Jesús. Mi hermano, ¿qué enseñanzas nos deja este pasaje antes de venir a la mesa del Señor? Número uno, mis hermanos, el primero, que nosotros debemos de gloriarnos constantemente en la cruz de Jesús. 24/7, los 365 días del año, para que cuando usted y yo tengamos ese motivo de orgullo de decir: yo tengo esto, yo he hecho aquello, yo soy así, yo he ido allá, yo voy a conseguir. Guarde silencio y solamente te gloríes de corazón en lo que Cristo ha hecho por ti. Dos, mis hermanos, la segunda enseñanza que nos deja este pasaje, que la cruz de Jesús es lo único que puede apartarnos del pecado. La obra de Jesús es lo único que nos ha apartado del pecado, porque como les dije hace algunos minutos, usted y yo seguimos pecando, pero yo estoy seguro que usted peca muchísimo menos que antes de conocer a Jesús. ¿Y qué ha provocado aquello? La obra de Cristo en la cruz del Calvario. Finalmente, mis hermanos, lo que debemos de recordar en todo momento es que la cruz de Jesús nos trajo un nuevo nacimiento y hoy somos una nueva creación. Hoy tenemos diferentes metas, diferentes principios y diferentes valores gracias a la cruz de Jesús para salvación de nuestros pecados. Mi hermano, mi hermana, si usted hoy, antes de venir a la mesa del Señor, usted es muy dado no a gloriarse en Jesús, sino en usted, pida perdón a Dios. Arrepiéntase, mi hermano, arrepiéntase, mi hermana. Si usted piensa que por sus buenos actos usted se aleja del mundo, arrepiéntase, porque es Jesús quien lo ha alejado usted y lo guarda en todo momento. Y tres,
Si usted piensa que usted es salvo y merecedor del cielo por sus buenas obras, usted no ha entendido lo que Jesús ha hecho por nosotros. Mi hermano, mi hermana, recuerda siempre la gloria de la cruz en tu vida. Y hoy todo lo que tienes, logros académicos, económicos, sociales, de lo que tú me digas, de cualquier índole, se la debes a Jesús. Se lo debemos a Dios. Y Dios es el verdadero dueño de todo aquello, y nosotros somos administradores por un cierto tiempo en esta tierra. Porque recuerda, no somos eternos, vamos de paso, y algún día tendremos que entregar a cuentas a Dios por todo lo que nosotros hacemos en esta tierra. Mis hermanos, quiero que por favor oremos antes de participar de los elementos de la cena del Señor, y después de la oración de ponernos a cuentas con nuestro Dios, quiero pedirle a mi hermano Jacob y a mi hermano Jefferson si pueden repartir los elementos de la cena del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora de la mañana por la oportunidad que nos das de venir a tu mesa. Padre, te pedimos y te agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo por todo lo que usted ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Hoy venimos, mis hermanos y yo, a tu mesa a recordar esa obra de salvación que has hecho por nosotros. Padre, perdona nuestro orgullo. Padre, perdona nuestro orgullo, Padre, y dejamos de ver tu cruz y nos centramos en nosotros. Perdónanos, Señor. Te pido, Padre, que nos perdones y que nos ayudes a seguir adelante, que nos fortalezcas como iglesia, que santifiques los elementos, Señor, que simbolizan tu carne y tu sangre que fue derramada e inmolada para nuestra salvación. También te pido que pases tu mano de sanidad sobre los que estamos enfermos, Señor, en esta mañana. Te pedimos, Padre, que nos sanes, que nos levantes, quitando toda infección y todo dolor en nuestros cuerpos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, voy a pedir a mis hermanos antes mencionados que repartan los elementos. Mientras tanto, la iglesia busca 1 Corintios 11. Dice así en 1 Corintios 11, 23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participemos, por favor. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a participar, por favor. Nos ponemos en pie, hermanos, y vamos a leer el versículo 26 a la cuenta de 3 y terminamos con una oración. 1, 2, 3. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oramos. Señor, te damos gracias por este momento en el cual nos recuerdas la gloria de tu cruz. Señor, tu cruz nos da identidad, nos da, Señor, la esencia en nuestras vidas para vivir en este mundo, y es un motivo de gloria para nosotros, tus hijos. Ayúdanos a serte fieles, ayúdanos a vivir para tu gloria, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupen sus lugares, damos la bienvenida a todos. Los niños pueden pasar a sus clases, las maestras igual, los vasitos con mucho cuidado. Y el día de hoy, domingo, vamos a continuar con nuestro tema vamos a continuar con el libro de Oseas. El libro de Oseas. Así que, por favor, los que tienen Biblia, busquen el libro de Oseas. Y los que no,
por supuesto, van a prestar mucha atención a esta reflexión, enseñanza sobre este mensaje profético dicho hace como 2750 años atrás. Hemos estado hablando domingos anteriores que Yahvé o Jehová o el Señor o Dios está en disputa con el pueblo de Israel y lo hace como una especie de relación familiar donde el profeta Oseas personifica algunos elementos de Dios y la esposa Gomer personifica algunas cosas de Israel, especialmente con relación a la infidelidad relacionado con la idolatría. Y hoy vamos a continuar con los siguientes versículos, pero quizá vamos a poner énfasis en la palabra restauración. Restaurar. Restaurar es como volver a un estado previo. Y a veces puede ser así, o a veces puede ser inclusive más que volver, entrar a un nuevo estado, un estado muchísimo mejor. Por supuesto, cuando Dios quiere restaurar, quiere hacerlo mejor. No volver a un estado inicial, sino mejorar lo que ya había sucedido. Y quizá eso va a ser el enfoque, una restauración, pero para mejor. Y está relacionado con el sustantivo reconciliación. Porque no puede existir un cambio, una restauración de algo si no hay un arrepentimiento. Si no hay el reconocer que se ha fallado. Reconocer que se ha cometido infidelidad al pacto establecido con Dios. Arrepentimiento. Y lleva eso a la reconciliación. Y después nos lleva a una restauración. Entonces, va a haber una restauración de la casa o la familia relacionado con Israel. Ahora, inicio con la pregunta: ¿te hace falta la motivación y amor para hacer las cosas? Es una pregunta muy genérica, muy relacionado con la vida, motivación, amor. No sé, piensen en su trabajo. ¿Lo hacen con la misma motivación que hacían antes? La misma energía, la actitud positiva, constructiva, o ya solamente por trabajar. Tengo que ganar dinero, no importa. Tengo que cumplir este trabajo. O en la escuela. En la escuela tienes esa motivación para sacar no solamente nota mínima probatoria, sino sacar una calificación que te lleve a graduarte con honores. Graduarte con honores es un premio. Es un premio al esfuerzo. Y por supuesto, no solamente un premio al esfuerzo. En muchos lugares eso es una recomendación, porque te ofrecen becas para seguir estudiando si uno obtiene altos honores. En México, si tú sacas más de 9, puedes titularte con excelencia académica sin hacer tesis, en el caso de licenciatura o maestría. O en algunos trabajos miran tu expediente académico y dicen: tienes notas sobresalientes. Se pone primero las carpetas. Por supuesto, en la vida real, a veces los que sacan altas calificaciones no necesariamente trabajan mejor que los que tienen menos calificaciones, pero en el proceso de selección de trabajadores se mira el currículo. Se mira el currículo. Y a veces ya ni siquiera lo hace
hoy en día las personas lo hace la inteligencia artificial. El robot se encarga de leer los currículos. Y por supuesto, el robot sabe leer calificaciones. Pero yo creo que la mayoría cuando entra a estudiar dice, voy a sacar buenas notas, no, voy a sacar mínima probatoria. Motivación. Pero ¿cómo está ahora? Si queremos hablar de una relación familiar, puntualmente el matrimonio, algunos aquí casados y otros no, por diversas razones, pero vamos a pensar en el matrimonio. Sigue la luna de miel. La luna de miel, al firmar el documento, casarse y luego ir de viaje o no ir de viaje, pero está disfrutando los primeros meses de matrimonio. Ya estoy casado, tengo hijos. Ya no es lo mismo, ya no me da ganas de cocinar, no me da ganas de hacer las cosas, no me da ganas de nada, ni de estar con mi pareja en cuestión íntima. O sea, la pregunta es, ¿sigues con esa motivación y amor? ¿O te falta para hacer las cosas de manera genérica? Estoy pensando de manera genérica. No todavía en el área que nos une aquí, en los cultos, pensar en Dios. Todavía no. Muy bien. Aquí tenemos una imagen de presumiblemente una pareja en un estado de crisis. Estado de crisis. Y donde se requiere la reconciliación. Se requiere que ellos restauren su matrimonio, por así decirlo. Porque se ha perdido mucha motivación, mucho amor en el camino. Y a veces en la vida cotidiana, cuando se llega a ese punto, siempre es de los dos. O sea, no echar la culpa a uno. La culpa es de él. O la culpa es de ella. No, los dos tienen la culpa. Claro, uno u otro en mayor grado o menor grado. Siempre la culpa va a ser de los dos. Pero cuando pensamos en Dios, la culpa siempre es del hombre, del ser humano. En ese matrimonio de Dios e Israel, la culpa siempre va a ser del ser humano. Pero hay alguien de los dos que debe ir a buscar la reconciliación. Si no los dos. Pero siempre es el que todavía tiene más amor. Siempre es aquel que todavía siente más compromiso. Levanto la mano por el anillo. El más compromiso. Siempre es aquella persona que va a valorar más. El que busca la reconciliación, el que busca el cambio. Y en el caso concreto de nuestro pasaje, el que es siempre fiel, Dios, es el que va a entrar en la búsqueda de esta restauración de ese matrimonio. Comencemos. Primero, vamos a tener una invitación de Yahvé al cortejo. Un cortejo. Volver a enamorar. Vamos a enamorar. Tenemos, por favor, el versículo 14. Y dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto. Le llevaré al desierto y hablaré a su corazón. En una prédica, la primera prédica que hice de este tema, de este libro aquí, dije, no es tan romántico. A no ser que ese desierto tenga un oasis. Pero no es tan romántico llevar a alguien al desierto.
ustedes podrían decir, a mí llévame, no sé, a la playa, a Cancún o a un lugar del Caribe, o llévame a la montaña, llévame a un lugar hermoso, de mucha vegetación y agua. Pero llevar al desierto no es tan romántico. Bueno, dirán, dependiendo de la cultura, es dependiendo de la importancia del lugar. Y eso es lo que yo dije en ese momento, la importancia del lugar. Porque un lugar feo puede ser bonito. Si es que en ese lugar aparentemente feo sucedió algo. Sucedió algo. Se enamoraron. Su primera cita. Donde se conocieron. Donde consumaron su amor. No sé. Pero para la mayoría puede ser un lugar horrible. Pero para esa pareja es el lugar más hermoso. Y así es el desierto. El desierto es el lugar donde se firmó el matrimonio entre Yahvé e Israel. Entre Dios e Israel. Y por eso la imagen del Sinaí, o por lo menos una imagen representativa del Sinaí. Porque ahí se dio el pacto sinaítico. Porque ahí se dieron las leyes. Porque allí Israel hizo un pacto de obedecer a Dios. Como hemos visto, Dios estaba alejado. No porque, perdón, no es que Dios estaba alejado, me confundí. Israel estaba alejado de Dios por sus pecados, por sus baales. Los baales que va a decir el versículo 13 han llevado a Israel a alejarse. Está lejos. Pero Dios dice, yo lo voy a traer. La voy a jalar poco a poco. Con cuerdas de amor, va a decir otros pasajes. Cuerdas de amor, la voy a traer. Lo voy a traer. Porque Dios es el que está interesado en restaurar ese matrimonio. Y lo voy a llevar al lugar especial. Lo voy a llevar donde comenzó ese amor. Y ahí hablaré a su corazón. El Sinaí. Y dirán, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Dónde sería tu desierto? ¿Dónde sería el desierto de tu relación con Dios? Aquí desierto no representa lugar de penumbras, lugar de sufrimiento. Aquí desierto vamos a relacionarlo con donde inició tu relación con Dios. Cuando aceptaste al Señor Jesús. La fecha, el lugar. Donde tuviste esa pasión por Dios. A mí me lleva a dos lugares. Un lugar que se llama Timarini, donde el 14 de febrero del año 1998, en una convención de jóvenes, sábado en la noche, yo acepté al Señor. Y me lleva a un 12 de junio de 1998 en Río Venado, donde en una convención del presbiterio, domingo en la mañana, tras una fuerte lluvia, yo fui bautizado. Me lleva a esos dos lugares, donde comenzó mi relación con Dios y donde fue, por así decirlo, mi luna de miel con Dios. Donde no me importaba si lloviese, yo iba al culto. No me importaba si fuese lejos. Para esos eventos de la interiglesias tenemos que caminar a veces 5 horas para llegar.
caminar 5 horas para llegar a esas iglesias y estar en un culto unido. No importaba. Porque era ese noviazgo, esa luna de miel, era el deleite. Y si alguna vez me faltara la fe, faltaba motivación, no solamente tendría que recordar esos tiempos vividos, tendría que ir a esos lugares. Aunque quizá el templo ya esté destruido, pero hay partes que quedarán y me llevarán no solamente a recordar, sino a avivar ese amor que tenía por Dios. Dios es el que busca. Dios es el que está interesado en restaurar esta relación. Sigamos. Ese es el viaje sorprendente hacia el desierto. Lugar especial. La promesa de Yahvé de regresar del exilio, versículo 15, aunque la palabra exilio quizás no tenga mucho sentido, pero veamos el versículo 15a, parte A. Dice, y le daré sus viñas desde allí, desde el desierto. Y luego continúa, y el valle de Acor por la puerta de la esperanza. Por la puerta de la esperanza. Desde el desierto habrá viñas, sembrío de uvas. El desierto del Sinaí, lugar árido. Y va a haber hasta el valle de Acor. El valle de Acor, bueno, tenemos que explicar de 2 formas. 1, ¿dónde está el valle de Acor? Y 2, ¿qué significa Acor? El valle de Acor está más o menos por Jai. ¿Qué pasó en Jai? Donde Josué con sus hombres fueron derrotados. Y por el pecado de Acán, por tomar de lo prohibido, apedrearon a su familia, a él, a los animales, y a ese valle se le llamó Acor. Pero al margen de ese lugar geográfico, que sí es importante, porque está diciendo desde el Sinaí hasta Acor, iba a haber una especie de sembríos. Aparte de ese detalle, Acor significa valle de aflicción. Valle de aflicción. Y en ese cambio de perspectiva, que antes era puro castigos, Dios estaba castigando a la población y en eso dañando también sus sembríos, ahora dice que va a volver a tener sembríos, viñedos. Y ahora el valle de aflicción, ese valle de aflicción, Acor, ya no sería valle de aflicción. Ahora sería puerta de esperanza. Puerta de esperanza. Se dice exilio porque es una especie de promesa. Una promesa que eso va a sucederte cuando regreses del exilio o cuando te arrepientas. Que ahora las cosas cambiarán. Ahora tu vida es como el valle de aflicción, árida, que no crece nada, pero llegará el tiempo en las que habrá sembríos y ese valle de aflicción se convertirá en puerta de esperanza. Porque ¿saben qué es lo que hace Dios? Dios transforma, Dios cambia, y eso hay que entender, hermanos. Cuando hay una reconciliación verdadera, hay cambios que suceden casi todas las esferas. ¿Ya? Cambios fuertes. Y veremos aquí algunos de los cambios para la nación de Israel. Y trataremos de hacer una especie de paráfrasis con nuestra situación real. Pero Israel debe aceptar la invitación de Yahvé. Versículo 15.
versículo 15. Parte B. Y allí dice, cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su salida de la tierra de Egipto. Dios está invitando a salir al desierto. Yo le voy a volver al desierto, ahí la voy a volver a enamorar. Pero una cosa es la invitación y otra cosa es que se le acepte. Los jóvenes que están aquí, algunos quizá han tenido ya su enésimo rechazo en el amor. No se preocupen, es porque está tocando la puerta equivocada y Dios todavía te está dando esperanza para que busques a la persona que Él ha preparado para ti. Lo digo por experiencia, ¿ya? Lo digo por experiencia. Y uno lo propone a la persona, vamos a salir, conozcamos, seamos algo más. Pero esa invitación a veces suele ser rechazada. Y aquí el que está cortejando, Yahvé, está invitando a Israel al desierto. Dependerá de Israel si es que acepta o no. Y al parecer sí. Al parecer sí. Acepta. Quizá no todo Israel, el remanente. Porque cuando vaya al desierto, dice, allí cantará, como en los días de su juventud. Cuando subía a la tierra de Egipto. Me hace recordar esto, el canto de Miriam, en el Éxodo 15, el canto de Moisés. Felices, había un ministerio de panderistas encabezado por Miriam. Pero no solamente habrán cantado en esa ocasión, habrán cantado en muchas ocasiones durante esos 3 meses de caminata desde el mar hasta el Sinaí y quizá mucho más tiempo en todo el Sinaí. Habrán cantado. Como cuando nosotros aceptamos al Señor, cantábamos los himnos a voz en cuello. Aunque sea desentonados, lo cantábamos. ¿Por qué? Porque teníamos ese amor. Ese amor. Yo no me di cuenta de que cantaba tan mal hasta que me llamaron la atención. Y ya siendo pastor de jóvenes, en el año 2004, estuve en una iglesia. El pastor principal dejó la iglesia para irse a pastorear a otro lugar. Y yo ya me quedé al frente de toda la iglesia, pastoreando toda la iglesia. Pero un día faltaron los músicos del Ministerio de Jóvenes. Y yo pues tenía que dirigir y luego predicar al mismo tiempo. Y vino una adolescente y dijo, pastor, por favor, nunca más canten. Claro, algunas 2 semanas yo ya iba a viajar a otra ciudad a seguir estudiando otro grado académico. Pero no importaba, aunque uno no tuviera una buena voz, uno estaba alabando. Y yo sé que todos los que han nacido de nuevo tienen esa experiencia, la experiencia de cantar a Dios. Había voz y algunos se levantan la mano, aplauden, y está bien. Su experiencia con Dios, solamente hay que llevar el ritmo, por supuesto, ¿no? Llevar el ritmo, dependiendo de cada iglesia también. Aquí no se acostumbra, pero en mi iglesia en Perú, en los himnos no aplaudíamos, pero en los coros sí, en las partes de las alabanzas aplaudíamos. No llegábamos a danzar o a saltar, pero por lo menos batíamos las manos. No importa, lo que importa es el gozo que uno tenía. Y voy a eso, de que cuando se acepta la invitación hay un gozo, el gozo que el Señor da,
y se muestra no solamente en alabanza, sino en obediencia y todo lo que implica una conversión. Versículos 16 y 17. La elección de Yahvé como esposo de parte de Israel. Dice, en aquel tiempo, en ese tiempo de restauración, en ese tiempo futuro, dice Jehová, me llamarás Ishi. Estoy leyendo en la Reina Valera. Me llamarás Ishi. Y nunca más me llamarás Baal, porque quitaré de tu boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. El versículo 17 habla de Baales, plural. Porque aunque existía Baal, en cada pueblo había Baal de tal lugar, Baal de tal lugar. Porque Baal significa Señor. Para que entiendan un poco, es como la Virgen en la Iglesia Católica. ¿Ya? La Virgen. Hay Virgen de tal lugar, Virgen de tal lugar, Virgen de tal lugar, pero todos se refieren ¿a quién? A María. Si yo hablo mal de este 12 de diciembre de la guadalupana, y me estoy metiendo con María. Pero ¿cómo? Si María murió hace tanto tiempo. No, es que es según ellos es la aparición de la Virgen a un mexicano, ya ustedes conocen la historia, pero es la Virgen María. Y así en cada pueblo va a haber una Virgen y se recibe el nombre de ese lugar. Lo mismo pasa con el Señor ¿no? Es Jesús en la teología católica, pero aparecido en tal lugar. Señor de tal lugar, etc. Esa idea de Baal, pero en diferentes lugares, es lo que aquí se llama Baales. Es el dios cananeo de la agricultura, de la fertilidad. Pero al parecer había un sincretismo, porque llamaban Baal a Yahvé. Llamaban Baal a Yahvé. Como decir, Yahvé es Baal. ¿Cómo así? Pero esa gente en Israel, el reino del norte, estamos hablando del reino del norte, tenían ese sincretismo. Ahora, Dios dice, llegará el tiempo en que ya no usarán Baal para referirse a mí. No dirán mi Baal, mi marido o mi señor. No me llamarán ya así, sino que me llamarán Ishi. Ishi significa mi hombre o mi esposo. Pero sobre todo vamos a entender de esposo. Vamos a cambiar, ya no va a ser preferencia a Baal, porque las cruceritas decían, Baal me da todo. No, ahora va a ser todo Yahvé. Yahvé es su proveedor, es su señor, es su marido. Va a haber ahora un cambio de estilo de vida. Se va a poner énfasis en esa restauración del matrimonio y va a haber fidelidad. Fidelidad. Una reconciliación. Para nosotros nos estaría diciendo, ya no me van a reemplazar por nada. Serán fieles a mí. El domingo pasado, cuando hacía la aplicación, decía, ¿con qué persona, cosa o idea estás reemplazando a Dios? Todo lo que ocupe el primer lugar en tu vida sería una especie de Baal. Y en ese sentido seríamos tan infieles como lo fue Israel. Pero llegará el tiempo, dice, que yo quitaré todo eso. Yo quitaré, dice Dios. No existirá más. Y será un tiempo donde serán fieles a mí. Y sí, se cumplió eso. Porque ya no se adora a Baal. Desapareció la idea de Baal.
desapareció. Aunque Israel no es que se enamoró de Dios de manera exclusiva, dirán que sí con el monoteísmo del segundo templo o de la época del Señor Jesús, pero no era del todo, no eran de todo fieles a Dios. Ahora, quiero hacer una aplicación quizá forzada. ¿Y qué tal si Dios quita tus Baales? Entendiendo no como ese ídolo, entendiendo como al que tú más amas. ¿Qué tal si Dios lo quita? Si es tus estudios, te quita la capacidad cognitiva. O si es tu trabajo, te quita ese trabajo. Si es tus hijos, esperamos que no, pero Dios es soberano, te los quita. Si es tu dinero, sí, Dios es experto metiéndose en eso, porque nadie puede adorar a dos señores, al dinero o a Dios. Entonces, Dios siempre se mete en ese asunto. Yo estoy 100% seguro que con el dinero frecuentemente se mete. Frecuentemente se los hace desaparecer. Pregunto nuevamente, ¿y qué tal si es que Dios quitara tus Baales para que te concentres en Él? El pacto de Yahvé con la creación. Versículo 18. En aquel tiempo, vuelve a ser una especie de futuro, haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra. Quitaré de la tierra el arco, la espada, la guerra, y te haré dormir seguro. Primero vemos paz en el reino animal. Paz en el reino animal. Porque ya no va a haber esas muertes entre los animales. Y hombre animal. Wow, ese es utópico. Esa es una utopía. Dice, en aquel tiempo ya no habrá temor con los animales silvestres. Y la otra cuestión es paz en el ámbito humano. Porque las armas van a desaparecer. Quitaré el arco, la espada, todo. Y habrá seguridad. Habrá paz. Wow. Yo aquí en la ciudad, yo diría, no tengo problemas con la primera. La primera no tengo problemas. Casi no hay ni animales aquí en la ciudad, ¿no? Claro, si voy a mi casa, allí sí voy a tener que apelar a esta promesa, porque de vez en cuando puede aparecer una serpiente. Algunas venenosas. Bueno, aquí saliendo de Tapachula ya se encuentran serpientes. Ahí sí voy a apelar a esa paz. Pero si me pierdo en la jungla, en la Amazonía, voy a apelar porque sí quiero paz con los animales. Serpientes, leones, tigres, cocodrilos, no sé. Pero lo segundo, eso sí necesito. Aquí en Tapachula necesito. Por la violencia armada. Que no exista más matanzas. Que no existan carros asesinos, combis asesinas. Que no existan asaltos. Y si ya salimos de nuestro entorno, un poquito más afuera de Tapachula, por la región, la fronteriza, que no existan los crímenes organizados, que no nos permiten viajar con libertad. Y si ya salimos de México y nos vamos a los conflictos armados que están en América Latina con amenazas de Estados Unidos, Venezuela, o vamos más allá, Israel, Gaza, Rusia, Ucrania y otros países más. Sí necesitamos esto, paz en el ámbito humano.
Esa utopía quiero que se haga realidad aquí, ahora. Pero algunos van a decir, va a ser en el milenio. Y otros van a decir, no, ya tenemos paz. Esa paz, cuando Cristo nos transforma, ya existe esa paz. Sea cual sea la interpretación que le demos, mi punto es que cuando Dios viene a la vida de las personas, va a haber una transformación personal y cósmica en sus relaciones con todos. No va a haber maltrato animal, no va a haber maltrato a otros seres humanos, etc. El pacto de Yahvé contigo, versículos 19 y 20, dice, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad, misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad, amor, y conocerás a Jehová. Desposar implicaba un precio y entraba en una relación de pacto. Y aquí no es que Yahvé va a pagar al padre de Israel una cantidad de dinero, porque eso era la costumbre. Es él mismo pagando, toma la iniciativa. Y lo veremos esto más adelante con el sacrificio del Señor, que es el precio más alto, Dios dando su vida por nosotros. ¿Quién más precio para rescatar a Israel y a la humanidad? Y en eso habrá justicia, juicio, benignidad, misericordia, fidelidad. Y en ese tiempo, cuando suceda ese desposamiento, conocerán verdaderamente a Dios. Eso lo vemos en Jesucristo. El versículo 20 va a hablar de conocerás a Jehová. La palabra yadá en hebreo podría tener referencia a intimidad y se usa a veces como y Adán conoció a Eva y tuvieron un hijo. Eso se habla de intimidad. No es que Dios va a tener relaciones sexuales con Israel. Eso creían algunas religiones antiguas. Pero no, aquí habla de intimidad, un conocimiento profundo, una relación profunda. Porque puede haber intimidad, inclusive en una pareja de matrimonio que no tenga relaciones sexuales. Puede existir una intimidad profunda y eso es lo que Dios está diciendo aquí. Finalmente, ya llegando al final, la reconciliación de Yahvé con la naturaleza e Israel. Versículo 21 y 22. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, ellos responderán a la tierra responderá al trigo, al vino, al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Responder. La idea de responder es que van a dar lo que el otro está pidiendo. Dice, yo responderé a los cielos. ¿Con qué? Con lluvia. Los cielos no tienen nubes para llover, va a llover. Y esa lluvia va a ser respuesta porque la tierra está clamando por lluvia para caer. Y la tierra responderá con los frutos que va a producir. Y ellos responderán a Jezreel, la tierra donde produce, la tierra de Jezreel, donde va a ser el lugar de producción. Dios respondiendo las peticiones. Finalmente, versículo 23, la reconciliación de Yahvé con su pueblo. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lo Ruhama, o sea, la que no era, y diré a Lo Ami, o sea, la no pueblo, tú eres mi pueblo. Y él dirá, Dios mío. O sea, habrá un tiempo de reconciliación. Pero para que haya reconciliación, primero hay arrepentimiento. No se olviden de eso. Bueno, voy finalizando con algunas reflexiones. Apocalipsis 2, 4 y 5 dice, en otra versión, pero algunos de ustedes ya lo saben de memoria. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído.
vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelero de tu lugar, de su lugar entre las iglesias. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dice eso literalmente. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya no amas con la misma pasión que amabas antes. Ya no haces las cosas que hacías, amar a Dios y amar al prójimo como lo hacías antes, cuando había esa luna de miel espiritual, y yo recuerdo claramente ese tiempo. Y hago esta acotación para llevarlos a la reflexión. Ustedes, hermanos, hermanas, si las cosas que hacen, lo hacen con ese compromiso, pasión por Dios, como lo hacían antes. ¿O no les importaba el qué dirán? No les importaba si tenían fea voz. No les importaba la ropa que llevaban. No les importaba que se burlen de ustedes de ser cristianos. No les importaba, porque les importaba Dios. Les importaba su amor con Dios, el amor de Dios, la transformación que tenía. Ese primer amor. Por eso el día que presentaron a los niños y me pidieron orar a mí, yo tuve que hacer un hincapié, no porque el hermano Javier no hubiera hecho ese hincapié, sino para reforzar. Les dije que si no ahora, pero en estos días deberían sentir un gozo grande, un gozo. Deberían sentir un cambio en sus vidas. A eso que llamamos primer amor. Porque si no lo sienten, no les dije a ellos. Si no lo sienten, si no tienen eso que llamamos primer amor, voy a tener que seguir evangelizándolos hasta que ellos crean de verdad y el Espíritu Santo venga sobre sus vidas. Porque muchas personas en la iglesia sí levantan la mano y dicen, yo creo en Jesús, pero ese creer es intelectual. Sí, yo creo que Jesús murió en la cruz y puede salvarme de pared del infierno, pero ese creer es intelectual, es mental, pero no es un creer en el corazón. Que ese creer en el corazón lleva justamente a lo que estoy diciendo. El Espíritu Santo viniendo en nosotros y el Espíritu Santo rebosándonos de gozo, rebosándonos de energía, que en esos días uno lee la Biblia como nunca antes ha leído. Wow. Esos días se pone a orar y algunos a llorar. Porque esa es esa luna de miel. Pero en muchos eso ya se ha perdido. En muchos no hay, es la queja de Dios. Hay que volvernos a Dios, hacer esas obras que hacíamos antes. Por eso mi pregunta, ¿qué harás para volver a tu primer amor? Y no estoy diciendo a tu primera novia o novio en la adolescencia. Estoy hablando tu primer amor como tu primera experiencia con Dios. La advertencia que está allí en el texto anterior, por supuesto, que es sujeto a interpretación. Si no te arrepientes, vendré y te quitaré tu candelero de tu lugar entre las iglesias. Algunos van a interpretar de que puedes perder la salvación si no te arrepientes. Y otros van a interpretar de que, bueno, no sé, que ya no vas a dejar de ser tan importante como antes, porque ya vas a dejar de ser luz. Pero hay otro texto que va a ser más claro, de que si es que uno no persevera hasta el fin, no tendrá pues la salvación. En otras palabras, lo que estoy diciendo es, si no te arrepientes, quizá nunca tuviste el primer amor.
fue ilusión. No un verdadero amor, porque el verdadero amor quiere volver a eso que experimentó. Así que, amados hermanos, vamos a reflexionar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Primero comienza arrepintiendo. Arrepentimiento es lo que el Señor está pidiendo. Vamos a orar. Oh Señor bendito, a ti te damos las gracias porque tenemos este pasaje que nos hablas de esa restauración. Tú quieres esa restauración. Quieres que seamos restaurados completamente y para eso ahí necesita arrepentimiento. Al pueblo de Israel le pediste que se arrepintieran, que volvieran de esos malos caminos. Y cuando eso sucediera, habría cambios en sus vidas. A nosotros nos dices casi lo mismo, que nos arrepintamos, que dejemos las cosas que nos hacen desleales, infieles a ti. Y cuando tengamos esa restauración, ese arrepentimiento, va a haber transformaciones en nuestra vida. Casi en todas las relaciones que tengamos, en todo el ámbito, habrá cambios, muchos cambios. Te quiero pedir, Señor, de que tú nos sigas bendiciendo. Ayúdanos a seguir reflexionando en tu palabra. Gracias, muchas gracias. Oro en Jesucristo. Amén.